Pero primero quiero saber si lo escuchaste al ministro de Economía, Martín Guzmán, hoy, esta mañana, un poco contestándole a Cristina, ¿o no? ¿Cómo lo viste y qué pensás? Sinceramente no lo escuché, por supuesto leí las crónicas Sí. de los textuales, ¿no? Porque en definitiva uno va a buscar el textual justamente porque busca evitar cualquier otra connotación del escriba. Bueno, la verdad es que no comparto muchas de las cosas que dijo el ministro, ¿no? Esencialmente esto, desde que no hubo nadie a la izquierda suya en la negociación con la deuda y que no hubo alternativas, tengo que lamentablemente decir que no es cierto. Y lo digo además poniéndole el cuerpo porque yo misma promoví muchas de las iniciativas que justamente pusieron sobre la mesa alternativas de cómo creíamos que debía encararse esa negociación. Es más, le propuse en su momento y en varias oportunidades al ministro, lamentablemente no se pudo concretar eso, pero le propuse en varias oportunidades reunirnos para poder ¿Vos tenés diálogo conversar este tema, sobre todo el tema del FMI que nos preocupa ¿Tienen muchísimo. diálogo o no? No. Pero, ¿cómo le propusiste? Bueno, públicamente. Pensá que, no, bueno, no públicamente, en privado. Pensá que yo era la presidenta de finanzas Claro, por eso. de la Cámara de Diputados de la Nación. Naturalmente teníamos un canal de comunicación con el ministro y con su equipo. Sí, por supuesto. Hay cosas que dice el ministro que lo vengo escuchando. Por supuesto, es el ministro de Economía de la Nación y lo escucho con muchísima atención cada vez que habla o lo leo. Y hace rato que lo escucho insistir, que por supuesto coincido, ¿no? Diciendo que es muy importante que los salarios le ganen la inflación, que los salarios reales crezcan, etcétera, etcétera. Pero yo tengo un problema con eso y tengo la obligación de ser honesta. Hace más de un año que se lo escucho decir. Y no hay, vos decís que no ha pasado. Claro, y me parece que uno siempre puede pasar, ¿no? Te puedes ensayar una política, de pronto cambian las condiciones externas, por ejemplo, o acontece alguna situación que no estaba prevista y la política no funciona como pensaste que iba a funcionar. Pero entonces tenés la obligación de rectificar esa política. Me parece que lo que no se puede hacer es seguir cuando... ¿Qué es lo que vos no ves? Que el salario se recupere. Pero, a ver, me parece que la medida más contundente es lo que ha ocurrido justamente en 2021. Los salarios perdieron 9 puntos casi de participación en el ingreso nacional, es un montón, entre el 2021 comparado con el 2016. Durante los 4 años de Macri, perdieron 6 puntos de participación en el ingreso nacional los salarios. En el 2021, o sea, el año de recuperación, ¿no? Donde la economía creció con una recuperación muy importante después del derrumbe del 2020, los salarios perdieron 5 puntos. O sea, esto para mí y creo que para una gran mayoría de peronistas, pues está en el ADN nuestro como ideología, como filosofía política. Uno va a mirar, por ejemplo, el plan Herbar, por hablar de un plan del peronismo bien conocido por todos. Lo primero que aparece son objetivos declarados y el primer objetivo declarado del plan económico del Pacto Social del Peronismo es 50-50 salario-ganancias cuando en 4 años, ¿no? El objetivo del plan, declarado, porque así es como se arman los planes. Bueno, ¿cuál es su objetivo? Bueno, yo tengo un objetivo distributivo. Los salarios tienen 36 puntos del ingreso, en 4 años tienen que llegar a 50. En función de eso uno puede decir, bueno, mi hoja de ruta, los instrumentos que voy a utilizar para alcanzar el objetivo que se propone en política. Pero vos estás diciendo que Guzmán no tiene como objetivo recuperar el salario. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que nunca, que me parece que tenemos que empezar a hablar, justamente porque somos economistas, hacemos gala de los números y demás, o sea que yo sostengo que la economía es una ciencia social, pero bueno, los números para nosotros son un instrumento. Entonces, lo mínimo creo que podemos hacer es primero explicitar un objetivo de cara a la sociedad. No vale decir quiero que los salarios mejoren. Bueno, ¿cuál es tu objetivo distributivo? ¿No? Porque una política económica es algo bien concreto. ¿Cuál es? El del peronismo en general fue 50-50, puede ser, podemos decir 49, 51, 53, lo que sea, no importa, digo. Un objetivo concreto y cuáles son los instrumentos, porque yo coincido en el diagnóstico que el ministro viene exponiendo últimamente respecto de la cuestión inflacionaria, que hoy está
en el corazón del conflicto distributivo que tenemos en la Argentina, del problema de derrumbe de los salarios que estamos sufriendo, incluso los registrados, ¿no? Que es lo que decía Cristina, el fenómeno de los trabajadores pobres. Y efectivamente, hoy no es tanto el problema la nominalidad de los salarios, porque, por ejemplo, en el 2021 los niveles de paritarias en términos nominales fueron más o menos... Pero claro, con estos niveles de inflación no hay nominalidad que alcance. Entonces, si vos estás diciendo que tenés un problema de inflación importada, que tenés un impacto externo, un shock externo por la inflación internacional, es verdad, y no es de ahora, no es ahora con la guerra, viene desde el año pasado, ya en la pospandemia había un problema de inflación internacional, fundamentalmente con los alimentos y algunos insumos difundidos, bueno... Y ahora recrudece con la guerra. Ahora, lo que no me parece razonable, no me parece consistente, es que vos tengas un diagnóstico, que tenés un impulso fundamental en el fenómeno inflacionario, que es el impacto de la inflación internacional, y que cuando te preguntan por los instrumentos, vos respondés que estás reduciendo el déficit, reduciendo la emisión monetaria, porque no hay consistencia entre... No hay lógica, digamos, se rompe la cadena lógica. Si vos sos un monetarista y me decís, mira, la causa de la inflación es la emisión, no lo comparto y te vas a dar la cabeza contra la pared como se la dio Macri, ¿no? Con la emisión cero en 2018-2019, pero es lógico. ¿Este es el problema de la interna? Este debate que estás planteando muy bien y los puntos que vos decís no estás de acuerdo, y Cristina me parece que dijo algo muy parecido. Yo creo que esto es ¿Este algo es el problema que de la interna? yo creo que esto es algo que está claramente, pero en lo medular, digamos, de lo que son las diferencias de ideas y tal vez, me atrevo a decir también, de objetivos, ¿no? O por lo menos en la falta de explicitación de esos objetivos. Yo soy de las que piensan que ningún gobierno peronista puede aspirar a menos que alcanzar una distribución equitativa de los frutos del crecimiento entre los trabajadores y los dueños del capital. Ahora, pueden pasar muchas cosas en el medio y entonces el camino que uno recorre para alcanzar esos objetivos obviamente puede variar. Puedo tratar de interpretar, porque estás cuidando mucho las palabras, me parece muy bien. Estoy tratando de ser muy clara para que la idea se entienda. Pero digo, por este camino de Guzmán, interpreto de tus palabras que por este camino de Guzmán no vamos a recuperar el salario. Te voy a explicar además por qué. Porque las políticas, y por eso fue tan fuerte la discusión, el debate en torno del acuerdo con el Fondo Monetario, porque el paquete de políticas, las reglas que impone el Fondo Monetario a la Argentina son esencialmente, como siempre, no es una novedad tampoco, inflacionarias y recesivas. Es un paquete de políticas económicas inflacionario el que el Fondo Monetario le impuso al equipo argentino que negoció Fernanda, esto. La gente... Déjame decir esto porque es muy importante. Dale. Fíjate que siempre, y esto lo explicó muy clarito Cristina, además ella es muy llana, seguramente mucho más que yo por mi sesgo profesional, siempre hay una gravitación que tiene que ver con el valor de nuestra moneda, que tiene que ver con lo que pasa con los precios en la Argentina, que está en torno del dólar, ¿no? De la restricción externa, de la escasez de divisas de la economía y de lo que pasa con el nivel del tipo de cambio. Entonces, cuando viene el Fondo Monetario y te dice, vos tenés que mantener un determinado nivel del tipo de cambio real, quiere decir que tenés que estar devaluando permanentemente el tipo de cambio nominal al compás de la inflación. Y eso es una política que lo que hace es retroalimentar la inflación. Que se está haciendo eso, ¿no? Tenés más inflación y eso te obliga, exactamente, se va acelerando la tasa de devaluación y a su vez eso te va retroalimentando y obviamente eso se conjuga con el cambio en la política tarifaria, porque se vienen incrementos, ya están ocurriendo además, no es que en algún futuro próximo, ya están ocurriendo los aumentos en las tarifas. Te pregunto sobre eso, quiero que me des una definición sobre eso. Con un salario empobrecido, ¿no? Lamentablemente, por todo lo que estamos contando. Es que justamente la relación entre el salario real y lo que ocurre con el tipo de cambio es inversa. Eso está absolutamente estudiado por los economistas. Lo sabemos todos. Uno no puede declarar que tiene el objetivo de que crezcan los salarios reales y decirle a la gente que el instrumento para llegar a ese lugar es devaluar la moneda. No lo vas a conseguir. Es inconsistente, ¿entendés? Y en este es el contexto, problema. una suba de tarifas
Y erosiona el pega? salario real. Y además erosiona la competitividad de nuestras empresas de capital nacional que producen para el mercado interno. Y mejora y empeora la distribución del ingreso. Porque ¿qué pasa cuando hay Ahora, una pero tarifa? te hago de abogado del diablo, Mejora el pero ¿lo puedes bolsillo de las sostener? empresas del sector, como ¿Sí? ocurrió con Macri, y se enflaquece el bolsillo de los Sí, sí. trabajadores. Entonces aumentan las ganancias de los dueños del capital. Que además otra cosa, cuando hablamos de los dueños del capital, porque parece no una bolsa muy grande, no son nuestras pymes de capital nacional, por el nivel de concentración y de extranjerización que tiene la economía. Esto es lo todavía más dramático. Cuando la riqueza que se produce en el país se concentra en ese sector, quiere decir que se está concentrando en esos 4 vivos que dice Cristina, que además son multinacionales y que la plata se la llevan afuera. Pero Fernando, entonces vos no dirías, este no es momento para aumentar tarifas. Indudablemente, lo dijimos, lo dije en cada una de las audiencias públicas que hubo durante nuestro gobierno, pero a ver, lo venimos diciendo desde el año 2017 y 2018 con Macri. Hoy estamos en términos de ingresos peor. Igual, pero las subas son totalmente diferentes. Pero... Indudablemente, pero no bajaron de los niveles que ya teníamos con Macri. O sea, ese nivel ya Claro, lo tenemos, ¿no? Entonces, si ya no podíamos más en el 2017, pero vos decís que esto en va el a tener un impacto 2018, muy fuerte. yo no puedo ser hipócrita de decir que si en ese momento no podían los argentinos, ahora sí pueden. ¿Crees que va a tener un impacto muy fuerte en la gente? Es que me parece que hoy... Con el nivel que está planificado, ¿no? Me parece que el nivel de vulnerabilidad que no son solamente los sectores que uno dice, los sectores más vulnerables, los pobres de toda pobreza. No. Digo, hoy incluso, insisto con esto, muchos trabajadores registrados con plenos derechos están también en una situación de vulnerabilidad. O sea, están así, a esto, finito. Si le aumentan las tarifas, si le aumentan los alimentos, están aumentando, me lo dicen los empresarios pymes, me lo dicen los comerciantes, están aumentando todas las semanas o incluso están aumentando más de una vez por semana. ¿Qué propondrías vos si te dicen, bueno, tirate una propuesta? Bueno, me parece que hay que discutir seriamente, como se discutió en su momento, en la crisis del 2002, por ejemplo, con los sectores involucrados. Cuando digo discutir, no es ir a pedirles permiso, ni preguntarles qué es lo que hay que hacer. Cuando digo discutir, es sentarse en una mesa, mostrarles cuál es la situación de lo que está viviendo el país, cuáles son los riesgos que se viven y darle las razones de por qué se van a aplicar determinadas políticas. Porque hoy con este problema que tenés de inflación internacional, sin un esquema de instrumentos que te desacople la dinámica de los precios internacionales de la inflación doméstica, no hay solución para el problema salarial y de ingresos que tenemos en la Argentina. Eso para empezar. Después, todo esto que se firmó con el Fondo Monetario, que me parece que además es letra muerta. ¿Lo rompemos todo? Como mínimo, habría que sentarse a discutir. En algún momento va a haber que discutirlo porque eso no se puede pagar, ¿no? Pero eso no va a ser ahora. Pero ahora, con este esquema que tenemos, me parece que por lo menos la regla cambiaria y la política tarifaria, así como está planteada, no es sostenible. No es sostenible, tal vez pueden ser sostenibles por un rato más los números, ¿no? Y uno los estira como un chicle, porque, qué sé yo, porque el pueblo de alguna manera está acostumbrado a hacer magia con la vida cotidiana, cosa que también me parece intolerable, porque vivir no se puede tratar de sobrevivir y de hacer malabares para sobrevivir, ¿no? Estamos en política para darle una vida feliz a las personas. Entonces, la pregunta es si además es sostenible política y socialmente, ¿no? No solamente en los números. ¿Y qué crees? Y con eso cerramos. No, yo creo que no, y me parece que el pueblo argentino ya lo dijo, ya dio la respuesta, la dio en el 2021. Perdimos más de 4 millones de votos, Pablo. Perdimos más de 4 millones, entonces ya nos dieron la respuesta de que este así no es el rumbo que se votó en el 2019. Mira, me estaba acordando hoy, justamente a propósito de la nota de Guzmán y de que lo había visto a Héctor Daer, de una charla que hicimos en campaña en el 19, que estaba Héctor, estaba yo, era en la Universidad de Jaureche. Y estaba el presidente de River, Donofrio, sobre el pacto social. Y me acuerdo que hablábamos de esto que estamos hablando ahora. Quiero decir, estas eran nuestras promesas de campaña. ¿Cómo íbamos a mejorar el salario? ¿Cómo le íbamos a, por lo menos, garantizar las condiciones materiales para que las personas, cada uno en libertad, pueda
buscar la felicidad en su vida de acuerdo a, obviamente, a los términos que cada uno tiene, pero sin tener que estar centrando las preocupaciones en si llego al 15 o al 20. ¿Estás frustrada con el gobierno? Mira, yo no sé si esa es la definición. La verdad es que estoy, creo que dolida. Dolida porque todos y todas, quienes formamos parte del Frente de Todos, hemos trabajado fuertemente para recuperar el gobierno y fundamentalmente porque hemos puesto el cuerpo, el alma, todo lo que uno pone cuando se dedica a esta actividad y pedíole a nuestro pueblo que deposite su confianza en esta propuesta. Y la verdad que eso es lo que más me duele, ¿no? Lo que más me toca. Haber pedido esa confianza y ver que esa confianza no está siendo honrada, que las promesas que se sellaron en el 19 no están siendo satisfechas. Fernanda Vallejos, gracias. No, Muy por amable, favor, un gusto. por favor.